La teoría hipocrática de los humores se deriva de Empédocles, quien distinguía lo caliente de lo frío, lo húmedo de lo seco, los que en estado de desequilibrio provocan enfermedades actuando como agentes etiológicos. La etiología es una parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las enfermedades. El moralismo, como doctrina, interpretaba la salud como el equilibrio de los 4 fluidos o humores que conformaban el cuerpo humano, a saber, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. La sangre es caliente y húmeda como el aire y aumenta en la primavera. La bilis negra es fría y seca como la tierra y aumenta en otoño. La flema es fría y húmeda como el agua y aumenta en invierno. La bilis amarilla es caliente y seca como el fuego y aumenta en verano. Una característica de la teoría humoral es que situaba topográficamente el desequilibrio, por lo tanto, en el caso de las enfermedades mentales, debía ubicar el lugar preciso del desequilibrio que las causaba, y este lugar era claramente el cerebro. El exceso de bilis negra era una de las causas de las diversas formas de insania o locura, especialmente de la melancolía, que fue un término aplicado a personas de temperamento difícil e impulsivo. En las enfermedades mentales, la bilis amarilla y negra puede provocar sueños desagradables, temperamento colérico y melancólico, y un exceso de bilis negra provoca la melancolía. Las condiciones climáticas influían tanto en la manía, melancolía y en la epilepsia, que eran enfermedades de la primavera. Era así como se pensaba en ese tiempo. Al igual que la concepción naturalista, estas también tienen un tratamiento. La diferencia entre una y otra es que esta es un poco más actual que la anterior. Medidas terapéuticas hipocráticas. Incorporaban a la psicoterapia de manera tal que se debía actuar generando esperanzas en el paciente para que confiara en su arte. Se trata de una psicoterapia verbal no específica, orientada a conquistar la confianza y engendrar esperanzas para lograr una mayor eficacia en el tratamiento. La psicoterapia debía diferir de los ensalmos mágicos, que caracterizaron la acción sugestiva de los sacerdotes adoradores de Esculapio. No existe un concepto de mecanismos o procesos psicológicos en esta psicoterapia, sino más bien se trata de persuadir al paciente para colocarlo en disposición para sanar. El pensamiento popular creía que la anomalía mental se debía a la acción de alguna fuerza sobrenatural, o que algún ser penetraba en el cuerpo humano o producía desde afuera su efecto. El pensamiento primitivo aseguraba que el hombre estaba rodeado de fuerzas desconocidas e invisibles que le afectaban para bien o para mal, unas fuerzas que se materializarían como seres reales, demonios o espíritus. Esto tiene más relación con qué era lo que pensaba la sociedad acerca de las enfermedades mentales. Después viene la perspectiva de la sociedad frente al enfermo mental. Aquella persona que se extralimite de lo culturalmente consentido y admitido será considerado loco, según el grado de alteración de su conducta y según
las actitudes de los miembros del grupo social al que pertenece el individuo. Un hombre puede ser tildado de demente desde este punto de vista. La locura dependía más de factores sociales que de argumentos físicos o religiosos. Una acción inesperada o extraña a los patrones sociales podía provocar la denominación de loco para el que la comete, sin que hubiese un trastorno mental estricto. El demente es, en estos casos, el que perturba, cuestiona y acusa. Ahora, este concepto que estoy usando de loco, lo estoy usando porque así era como lo veían en esa época, pero esto no quiere decir que ahora sea correcto usarlo. En realidad, esas personas también merecen respeto igual que todas las demás. Después de aclarar esto, sigo. Según este criterio, el criterio anterior, dos comportamientos específicos se creían característicos del loco: la costumbre de vagar por las calles, cantando, riendo o bailando, y la propensión a la violencia. Como se puede ver, estas actitudes realmente no se considerarían como locas, entre comillas, en la actualidad, sino más bien como una persona alegre, aunque la violencia pues es dependiendo de qué es lo que provoque esa violencia. En lo anterior, en cuanto a la violencia, sobre qué es lo que provoca la violencia, me refería a si hay algunas actividades o actitudes que provoquen a una persona. Me refiero a como si fueran actitudes normales y de repente a esa persona le provoque las ganas de golpear a otro sujeto. Pero cualquier violencia es mala. La explicación fisiológica de la perturbación mental señala que se produce por el exceso de uno de los humores corporales o cuando factores externos como el clima, la geografía, el agua o los alimentos u otros internos dan lugar al desarreglo de las cualidades básicas, actuando sobre los distintos órganos y produciendo claros efectos perjudiciales. La fisiología es el estudio de la función biológica. Se trata sobre cómo funciona el cuerpo, desde los mecanismos moleculares dentro de las células hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas. Ahora veremos las principales aportaciones en el conocimiento de las enfermedades mentales, comenzando con Heráclito, quien planteará que el hombre era el centro de acontecimientos mentales con características propias. Empédocles afirmaba, el siguiente es Empédocles. Este afirmaba que las pasiones movían el alma que estaba ubicada en el corazón, y como ya se había mencionado anteriormente, la teoría hipocrática se deriva de este pensador. También distinguía dos tipos de manía, una debida a causas corporales y la otra producida por una impureza del alma. Heródoto establecía también una doble explicación del trastorno mental. Por una parte, la intervención divina o sobrenatural, que semejaba ser la actitud y el pensamiento popular, y por otra, el origen natural, que altera la actividad psíquica representada por la postura médica que comprendía la enfermedad en términos fisiológicos. El siguiente es Platón, quien reconoce tres variedades de trastornos mentales: melancolía, manía y la demencia,
que estaban ligadas a la acción de los humores hipocráticos sobre las sedes del alma irracional. El siguiente es Aristóteles, quien mencionaba que la enfermedad psíquica es una enfermedad física y que el corazón es el centro de la vida y del alma. Por último, tenemos a Galeno. La tradición galénica explicaba las enfermedades mentales en dos tipos, la manía y la melancolía. La primera se produciría por un exceso, bien sea del humor sangre o de la bilis amarilla, y se manifestaría con alucinaciones, mientras que la melancolía se originaba en un exceso de la bilis negra y su principal manifestación sería la depresión. Desde la antigüedad tardía, los médicos galenistas habían incluido las enfermedades mentales dentro del grupo de enfermedades de la cabeza, al localizar su asiento en el cerebro, órgano que consideraban sede del alma. Las enfermedades mentales eran consecuencia de cambios primarios o secundarios en la complexión cerebral que provocaban un daño en las operaciones propias de este órgano. Como se puede ver, hay mucha información sobre las enfermedades mentales en esta época. Es cuestión de buscar. Aún así, en la descripción del video dejaremos las fuentes utilizadas para hacer este video. El siguiente tratará sobre la Edad Media y cómo era concebida la enfermedad mental en esa época.